Increíble pero cierto. Ahora resulta que el universo es un performance. También el universo se podría pensar como performance, si uno le puede poner en marcos, que es lo que estamos mirando como performance. Perfecto. Quien así lo afirma es Diana Taylor, directora del Instituto Hemisférico de Performance y Política de la Universidad de Nueva York. Como podrán notar, el nombre de esta institución parecería ser la gran cosa. Suena bonito, ¿no? Instituto Hemisférico. Uy, la gran cosa. Pero, ¿qué hace este instituto? Según su sitio web, el Instituto Hemisférico reúne a artistas académicos, escritores, estudiantes, activistas de todo el continente americano. Nos enfocamos en la justicia social e investigamos la cultura y el performance políticamente comprometidos. A ver, empezamos mal pues. Primero nos hablan del universo. Ahora resulta que nos hablan de justicia social. ¿Cuál podría ser la relación entre performance y justicia social? Absolutamente ninguna. Pero mejor escuchemos a la propia Diana Taylor. Claro, entonces, se entendió primero performance en los 60, en los 70, como este arte de performance, que era el artista que usaba su cuerpo, que usaba su propio espacio, muchas veces, no un espacio como formal o institucional, como un teatro, y a partir de ahí, con su propio guión o lógica, hacía un acto. Y luego nos dimos cuenta, yo creo que casi inmediatamente, que el performance era una cosa mucho más amplia, que también, aún dentro del arte, teníamos cosas que aquí en Chile, por ejemplo, se llamaban acciones. Ella nos dice que el performance se entendió en los años 60 y 70 como el artista usando su cuerpo, muchas veces en espacios no institucionales. Nos dice también que ellos, y no sé a quiénes se refiere con ellos, se dieron cuenta de que el performance era algo mucho más amplio, que por ejemplo en Chile había lo que se llamaban acciones. Teníamos cosas que aquí en Chile, por ejemplo, se llamaban acciones. A ver, en primer lugar, el performance no es lo que se hizo en los años 60 y 70. Aquello se deriva de lo que se hizo antes, en la época de las vanguardias con los dadaístas, futuristas y surrealistas, y que surgió como un reclamo, como un rechazo a las formas tradicionales del arte desde la plástica. Todos o la mayor parte de estos artistas eran pintores o en general artistas gráficos. Este tipo de performance se deriva entonces de un rechazo a la institucionalidad cultural que se dio dentro de la misma y no fuera de ella. Que en Chile o en otros lados se haya estado llevando a cabo acciones, eso no tiene absolutamente ninguna relevancia. Lamentablemente, en los países latinoamericanos prácticamente todos los artistas que dicen hacer o han hecho performance o lo que se denomina arte de acción tienen como referentes los movimientos vanguardistas europeos y las referencias norteamericanas, como por ejemplo las derivadas del happening de Alan Caprow, y por lo tanto se marcan en la versión importada del performance que se derivó de las acciones dadaístas y luego de las propuestas de Caprow y muchos otros. Recordemos además la gran influencia que ha tenido, por lo menos en la América de habla hispana, la obra de Joseph Beuys, quien nunca habló de performance, sino justamente de acciones. Que en Chile y otros lados se hayan estado llevando a cabo acciones se marca entonces en el contexto de los conceptos heredados de Europa y más específicamente de la propuesta de Beuys. Pero sigamos escuchando a Diana Taylor. Y entonces vamos más allá y vemos que bueno, el performance también se puede hablar de un tipo de performance, por ejemplo, económico. Uno habla de cómo está, en inglés ya es muy común y lo veo cada vez más en español, que el performance en la economía, tuvimos un buen performance, es decir... Tu novio tiene buen performance. Exactamente, entonces el performance también dentro de lo sexual, ¿no? También dentro del término de género. Según ella, la palabra performance cada vez se escucha más en lengua española. Se puede hablar del performance de la economía, por ejemplo, o del performance sexual. Bueno, la palabra performance, y esto ya lo comentaba en mi video sobre performance robótico, que de paso recomiendo que lo vean, se refiere al rendimiento, a la acción, a la ejecución de una acción, es decir, se refiere al movimiento que puede llevar a cabo ya sea el motor de un avión o un actor en el escenario. La palabra performance surge en lengua inglesa a finales del siglo XV, significando en aquel entonces lo que se logra, lo que se realiza. Luego, por el año 1610, el término significó acción de representar. En el siglo XVIII adquiere otro sentido, como entretenimiento. Es por el año 71 cuando surge el término performance art o arte de performance en el siglo XX, que en la actualidad se ha vulgarizado para cualquier acción que se realice en el marco del así denominado arte contemporáneo. Entonces, que se hable de performance en la economía no tiene nada de extraño.
En este caso, la palabra simplemente pasa a ser una metáfora de cómo empeora o mejora la economía, por ejemplo, de un país. Es decir, qué rendimiento o eficacia tienen las medidas económicas que se han tomado para obtener tal o cual resultado. En el caso del rendimiento sexual, bueno, este cae en el mismo plano del rendimiento del actor o del motor de un auto. Sin un buen rendimiento, sin un buen performance, no hay buen sexo, así como no hay tampoco un motor aprobado para funcionar en un auto. Los transvestis, por ejemplo, la gente que hace drag, toda la actuación queer, era una forma exagerada de ser mujer que puede venir de otro cuerpo que no es el cuerpo tradicionalmente femenino, ¿no? Entonces, claro, ese es un performance que entonces nos deja ver hasta qué punto el género en sí es un performance. Perfecto. No, yo soy mujer, yo tengo mi performance, pero mi performance también es muy socialmente cultivado, ¿no? Taylor nos dice también que el transformismo es una forma de performance, ya que en estos casos el cuerpo se modifica, expresa una feminidad que es otra y que sobrepasa el cuerpo de la mujer y del hombre. Este acto del travesti, del transformista, es, según esta supuesta experta, un performance que además se expresa en el cambio de género. Es decir, que un hombre se sienta mujer y se vista como tal sería un performance de género, y que habría una transformación del cuerpo y de la identidad de género del individuo en cuestión. Pero al respecto debemos decir lo siguiente: el travestismo, el transformismo, el hecho de que hombres se vistan como mujeres por diversas razones, para entretener, por identificación de género, etc., es algo que ha ocurrido desde hace milenios, no es nada nuevo. Por la vía contraria ocurre lo mismo, es decir, mujeres también se han vestido como hombres a lo largo de la historia. Entonces pregunto, ¿se hacía performance 300 años antes de nuestra era? Y claro, este acto, que en el caso del travesti o del transformista aparenta ser transgresor, sí puede ser visto como un performance, pero no como arte. Pero expliquemos. Claro que hay arte en el travestismo, en el transformismo, pero notemos que una cosa es que un drag queen se maquille, cambie su fisonomía y salga al escenario. Esto es actuación, danza y canto, pero no es arte de performance. Hay arte en el maquillaje, en el diseño de la vestimenta, etc., pero eso no es performance. Por otro lado, el tema de la identificación de género no tiene absolutamente nada que ver con el performance como forma de arte. Si una persona se identifica como siendo de otro género, ese es un tema particular de dicha persona que puede ser manejado de diversas formas. Unos modificarán su cuerpo, otros no. Esto viene ocurriendo, como lo he dicho ya antes, desde hace miles de años, y no es un performance. El problema de la señora Taylor y de muchos que siguen esta ideología es que consideran que todo acto en el que está implicado el cuerpo es un performance y es arte. Es decir, según esta ideología, si mañana uno de ustedes decide salir a la calle con la cara pintada de rojo para asustar a los niños, eso sería un performance y sería arte. Hay cosas que son performance. Entonces eso podría decirse, por ejemplo, una obra de teatro, una cosa de performance art, y luego un ballet, y entonces podríamos decir, bueno, un juego de fútbol o una demostración, un acto político, ¿no? Una protesta, o misa, un funeral. Es por ello que llegan al colmo de decir que una manifestación callejera es un performance, que un mitin político también lo es, al igual que una misa o un funeral. Como vimos antes, Taylor llega al colmo de decir que el mismísimo universo puede ser considerado un performance. Sí, amigos, el universo es un performance. También el universo se podría pensar como performance, como performance, como performance, como performance. Pero pongamos en contexto esta afirmación de Taylor. Minutos antes, el entrevistador le había preguntado si el concurso Miss Universo podía ser considerado un performance, pero ella escuchó solamente la palabra universo y pensó que se le preguntaba sobre si el universo podía considerarse un performance. Como maneja un discurso a falsetas, esto es obvio. Luego, al retomar la pregunta que le había hecho el entrevistador, termina diciendo que sí, que el universo puede ser un performance, es decir, aunque escuchó mal, aunque sabe que está diciendo una total y completa payasada, lo afirma y hasta lo pone en contexto y lo explica. Es el universo. Bueno,
Entonces, ¿cómo enmarcar eso? No, dije el Miss Universo. Ah, el Miss Universo, sí. Pero también el universo se podría pensar como performance, si uno le puede poner el marco, que es lo que estamos mirando como performance. Perfecto, perfecto. Pero sigamos. ¿Cómo explica Taylor si una cosa es o no un performance? De la siguiente manera. Es decir, la primera vez que tú haces algo no necesariamente es performance. Pero si yo tuviera un vaso aquí ahorita y se me cae, pues ese no es un performance, tal vez podríamos decir es un accidente. Pero si yo agarro el vaso y lo hago caer una y otra vez, entonces ustedes reconocen que yo estoy haciendo un performance. Porque lo que se ha construido ahí en ese acto repetido es que está dentro de un marco. Este es un evento especial que no es parte de la vida cotidiana necesariamente y que tiene su propia lógica, su propio tiempo, su propia estructura. Pero esta explicación tiene un gran problema. Si una persona de pronto empieza a tirar un vaso tras otro al piso, seguramente lo que necesita es un psiquiatra y no que se le haga creer que está haciendo un performance. Pero claro, no sería nada raro que esta señora considere que un trastorno mental es un performance. Si antes dijo que el travestismo, un mitin político y hasta el universo son un performance, entonces seguramente también lo será la enfermedad mental. Pero también el universo se podría pensar como performance. Podría concluir aquí este video, porque es obvio que ya se ha logrado el objetivo, es decir, sacar a luz ese tipo de discurso falsetas que trata de justificar cosas sin sentido con el fin de llamarlas arte. Este discurso que es el mismo que tienen los supuestos expertos en arte contemporáneo. Pero voy a seguir comentando a Taylor, quien, como decía al inicio, es miembro fundador del Instituto Hemisférico de Estudios del Performance. Sí, como lo escucharon, Instituto Hemisférico. Un tema importante que ella menciona es la validez o no del texto en los estudios del performance. Según ella, el texto no puede explicar el cuerpo. Por ejemplo, el texto no podría explicar el ritual de un grupo ancestral. Según ella, entonces, se hace necesario que haya una nueva pedagogía que enseñe sin basarse en el texto, sino en el cuerpo. Desde su perspectiva, el cuerpo, al no ser un objeto como por ejemplo una pintura, no puede ser controlado, no puede ser atrapado y contiene un mensaje que no puede ser escrito o textualizado. Pero si yo estoy mirando, por ejemplo, una manifestación en la calle, o un rito mapuche, o algo que está sucediendo en otra parte, yo no necesariamente tengo que tener el texto ahí. Y lo que yo estoy mirando no pasa por lo textual. No es un texto, es un acontecimiento. Son actos de cuerpos que están o en la calle o en un sitio especial. Entonces, ¿cómo entender toda esa parte corporal que no se transmite necesariamente a través de la palabra? Esto suena bonito, como todo lo que proviene de quienes promueven las ideas post. De hecho, Taylor dice que los así llamados estudios del performance son una postdisciplina. Según ella, el cuerpo nos presenta algo que está fuera del texto y es por ello necesario entender los cuerpos que además tienen una fuerza política porque todo acto es político, según ella. En todo esto hay un problema, y es que aunque aceptáramos la idea de que más allá del texto hay algo que el cuerpo nos dice, no serviría absolutamente de nada que eso exista, y que aquello que no puede ser expresado por el lenguaje, aquello que no puede ser puesto en palabras, simplemente no existe o no es. Pensar que el cuerpo tiene un lenguaje no textual que es necesario entender sin el uso del texto es igual a querer entender la Biblia sin leerla o cualquier libro. Es decir, el cuerpo es un texto, nos guste o no, y todo lo que el cuerpo expresa lo hace a través del lenguaje y no fuera de él. Por favor, es decir, claro, yo no quiero vivir en un imperio. Yo vivo en Nueva York, es un imperio, los Estados Unidos es un imperio. Si me gusta o no me gusta, si lo quiero decir o reconocer, no importa. Pero si no lo reconozco, ¿qué tipo de idiota soy yo?